Hoy los invito a hablar de crisis emocionales. Una crisis siempre implica tomar una decisión importante y aceptar que todo ha cambiado. La palabra crisis es utilizada con diversos sentidos. Primeramente, es necesario mencionar que proviene del vocablo griego crisis, decisión, y crino, separar. Así pues, conlleva ruptura, pero al mismo tiempo esperanza y oportunidad. A su vez, en China, muchas personas utilizan el término Weiji, vocablo compuesto de dos ideogramas, peligro y oportunidad. Así pues, es posible simplificar que toda crisis alude a un peligro por el sufrimiento que trae consigo la pérdida de aquello que se ha perdido o de lo que está próximo a perder. Por su parte, ocasión, oportunidad, hace referencia al medio de restauración de una nueva realidad a partir de la crisis experimentada. ¿Qué significa entonces, no? Crisis emocional. La crisis, ya sea política, religiosa o psicológica, puede ser conceptualizada de diversas formas, pero existe una palabra que condensa objetivamente su significado: desequilibrio. Un desequilibrio ocurrido entre un antes y un después. Un evento de crisis siempre infiere una desviación contextual en el que se lleva a cabo. Supone una amenaza de pérdida de los objetivos conseguidos, sean estos económicos, sociales, religiosos, psicológicos, que se presenta envuelta de angustia. Un episodio de crisis se realiza en el tiempo y ese tiempo es relativamente breve, a diferencia del estrés, que está marcado por un inicio y un final a corto plazo. La tríada que da forma a toda crisis es desequilibrio, temporalidad y la capacidad interna de avanzar o retroceder. La crisis emocional, por consiguiente, siempre obliga a tomar una decisión. Ninguna crisis es de naturaleza neutra. Siempre conlleva un avance o un retroceso. Nunca pasa desapercibida por el sujeto afectado, su familia o la sociedad misma. Toda crisis tiene la misma sucesión: conflicto, desorden y adaptación, o desadaptación, según sea el caso. ¿Qué origina la crisis? Podemos preguntarnos, ¿verdad? El generador de la crisis no es el conflicto en sí, sino la respuesta del sujeto ante dicha eventualidad. Sí, así es. Es decir, el problema no es el problema, sino la respuesta expresada ante el sujeto. Por lo anterior, es totalmente natural y comprensible que ante un mismo acontecimiento, un sujeto cree una crisis y otro no. Podemos decir entonces que es posible definir la crisis como una desorganización yoica, transitoria, con probabilidad de cambio. Es decir, en una situación de crisis se rompe el equilibrio inestable que conforma la salud mental del individuo.
pero de forma transitoria, no permanente. Pero este desequilibrio no es infecundo, ya que puede fortalecer más al individuo, dando pie a nuevas formas de comportamiento o activando mecanismos diversos, además de posibilidades que hasta ese momento han sido desconocidas, incluso para el afectado. Así pues, la crisis por sí misma no es negativa, sino que todo dependerá del abordaje que tome el sujeto ante cualquier eventualidad. Las fases de la crisis emocional, sí, podríamos decir que desde una perspectiva sincrónica, la crisis puede ser una forma concentrada de angustia. Vamos a decir que se puede descomponer de manera sencilla en 3 elementos diferentes: el estupor, la incertidumbre y la amenaza. El estupor es un elemento que siempre se encuentra presente, se identifica por el miedo y la inhibición del individuo ante las emociones experimentadas, las cuales son incomprensibles, lo paralizan. Después, el sujeto en crisis no reacciona, no busca una salida a su malestar. Toda la energía de su ser es empleada para suavizar la brecha abierta por la crisis misma. Lo anterior es realizado en un intento por recuperar de manera rápida el equilibrio emocional. A su vez, el desequilibrio manifestado es el origen de la desorganización psíquica. A pesar de todo lo experimentado, el estupor brinda protección a la persona de la descompensación total y amortigua, de cierto modo, las graves consecuencias de la crisis. El segundo elemento es la incertidumbre. Es el reflejo del asombro experimentado por el sujeto y se traduce como una lucha entre fuerzas opuestas. Optar por esta salida o la otra, escoger esto o aquello. Esta vivencia dicotómica sirve de alarma ante un peligro real o una fantasía latente. La conjunción entre estupor e incertidumbre es definida como ansiedad confusional, la cual es una vivencia en la que predomina el caos mental, por no saber si comprender qué es lo que está pasando, tanto dentro como fuera de mí mismo. Y el tercer elemento es la amenaza. Todo desequilibrio presentado implica temor a la destrucción. El enemigo está fuera de uno mismo y se presentan conductas defensivas a manera de desconfianza o agresión. La crisis, en este punto, representa un peligro para la integridad de la psique de la persona. ¿Cuáles serían los síntomas? Sí, de una persona que está en crisis, ¿sí? ¿Cómo serían las características y los síntomas? Es posible afirmar que la crisis no se explica por sí sola, sino que necesita el antecedente del pasado para poder ser comprendida. Es necesario recordar que toda crisis tiene un antes y un después. Un episodio de crisis supone el encaramiento a algo que cambia de forma repentina e inesperadamente. Y la salida ideal ante tal situación es encontrar el equilibrio emocional o bien seguir en la confusión
y el desorden psíquico. La evolución de la crisis es normal cuando se consigue el equilibrio inestable en un tiempo prudente que no puede ser determinado ni encasillado. El solo hecho de pedir ayuda para superar el episodio de malestar es una manera de facilitar la estabilidad emocional. No obstante, es posible señalar como características comunes a toda crisis las siguientes. El factor primordial que determina la aparición de la crisis es el desequilibrio, presentado entre la dificultad del problema mismo y los recursos de los que dispone el individuo para afrontarla. Tenemos también la intervención externa durante la crisis, ¿sí? La psicoterapia, que puede compensar el desequilibrio producido y guiar al individuo hacia un nuevo estado emocional armónico. Durante un episodio de crisis, el individuo experimenta una intensa necesidad de ayuda. De igual manera, mientras dura el episodio, el sujeto es más susceptible a la influencia de los otros que en los periodos en los que su funcionamiento emocional se encuentra equilibrado o en total desorden. Si estás atravesando una crisis, querido amigo, querido oyente, no dudes en pedir ayuda. Te acompaño para atravesarla, sí, y salir airoso. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Chau, chau.